Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6, 11 al 12. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 113. Alabad al Señor, que ensalza al pobre. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alabad al Señor, que ensalza al pobre. El Señor se eleva sobre los pueblos, su gloria sobre el cielo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Alabad al Señor, que ensalza al pobre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Alabad al Señor, que ensalza al pobre. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer gritó: «Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió». Él contestó: «Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios les dice y lo obedecen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el carácter de fiesta litúrgica para Colombia, celebramos la bienaventurada Virgen María Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de nuestro país. Por eso las lecturas son propias y excusarán los oyentes de otras naciones que no van a coincidir con las lecturas que escuchan en la celebración eucarística en los países donde están. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 nos muestra cómo la gente, mientras hablaba con Jesús, entre la multitud una mujer espontánea levanta la voz y le dice a Jesús en una especie de elogio: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, que te amamantaron». Qué expresión tan bella, tan llena de cariño y de reconocimiento, no solamente de Jesús como maestro, como rabino, como profeta, como el sanador, como el restaurador de una nueva forma de vivir, un reino de amor, de justicia, de salud para los enfermos, de paz y comunión entre los hombres, sino que esta mujer espontánea también habla de que es bienaventurada la mujer que formó en su vientre y alimentó con sus pechos a Jesús. Pero impacta la respuesta del Hijo de Dios cuando, devolviéndole la respuesta, repito, con los mismos términos de bienaventuranza, le dirá a la mujer: «Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Y esta lectura se aplica perfectamente a la Santísima Virgen María, que es la gran bienaventurada,
la llamada dichosa de todas las generaciones y por todos los siglos, porque ella como nadie no solamente formó en su vientre y dio de alimentar con leche materna de sus pechos a su hijo, sino que primero lo concibió en su corazón por la palabra de Dios, porque creyó en ella y la obedeció. Hoy, en esta fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, repito, patrona de Colombia, aprendamos de este Evangelio de Lucas 3 enseñanzas a partir del ejemplo de la Santísima Virgen María. Cuánto necesitamos estas 3 sabidurías para la vida de los hombres y mujeres del siglo XXI de nuestra generación. La primera enseñanza: aprendamos a silenciarnos, porque solo es capaz de escuchar aquel que hace silencio no solo exterior, sino también interior. Es que hay tantas imágenes, sonidos, estímulos, publicidad, propaganda, que excitan nuestros deseos, que mantienen aturdido nuestro cerebro, que nos llevan a pensar en 1000 proyectos de vida, y esta incapacidad para silenciarnos exterior e interiormente nos impide una atenta escucha de Dios que habla lo profundo del corazón. Nuestro mundo, especialmente por las redes sociales, por las tecnologías que han invadido todas las esferas de la vida laboral, la vida académica, la vida social, la vida familiar, la vida matrimonial y aún la vida personal, generan grandes obstáculos para silenciarnos y con madurez escuchar no solamente la voz de Dios, sino la voz de tu pareja, la voz de tus hijos, la voz de tus padres, la voz de los demás. Somos una sociedad, una generación donde todos hablan, muchos gritan y muy pocos escuchan, poniéndose en el lugar de los demás. Y es aquí donde viene la segunda enseñanza, que si necesitamos en un primer momento silenciarnos interior y exteriormente, debemos de aprender a escuchar a Dios, como lo hizo María en esta celebración de la fiesta patronal de Colombia, o como lo hace María recordando cada fiesta patronal de los distintos países de América y en general del mundo, donde hay advocaciones marianas propias. María, porque escucha, es capaz de reconocer la voz de Dios. Pero hoy tú me puedes preguntar cómo puedo imitar a María, cómo escuchar y reconocer la voz de Dios en mi existencia, y yo te daré espacios, lugares, claves donde podrás escuchar a Dios. En un primer momento en su palabra, la palabra que nos invita, que nos convoca, que nos exige, que nos exhorta, que nos interroga la forma en que vivimos. Cuando lees un salmo, cuando tomas un texto del Evangelio, cuando escuchas una epístola del apóstol San Pablo, cuando meditas un texto de los llamados libros sapienciales o de sabiduría en el Antiguo Testamento, no te quedas indiferente, porque reconoces una palabra no muerta sino viva, que es capaz de interrogar, cuestionar e invitarte a renovar, a cambiar tu vida de hoy. Pero escuchamos también a Dios, no solamente en la palabra, sino en su creación, en el cosmos exterior, en la naturaleza que contemplamos cada día,
en el cambio rítmico y alternado de los días y las noches, la lluvia y el sol, las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno, reconocemos en la maravilla de la obra creada por Dios en tantas partes del mundo como Él nos habla, y el mensaje de la naturaleza es un mensaje en general de armonía, de equilibrio, de belleza, y de hecho las montañas, los océanos, las flores, los árboles, las cataratas, los ríos, dan gloria a Dios, cantan a Dios a partir del testimonio de su propia realidad bella como obras creadas por el Señor. Pero además de la palabra y de la creación, del cosmos y la naturaleza, encontramos, o mejor, escuchamos a Dios en los otros, en los hermanos, en la comunidad. Cada uno de nosotros es imagen y semejanza de Dios, y muchas personas que han pasado por tu vida, en una frase corta, en una expresión espontánea, tal vez sin que ellos se den cuenta, tú sientes que Dios te ha hablado en esa mamá, papá, abuela, amigo sabio, sacerdote, religiosa, catequista, líder del grupo bíblico de oración, como en los otros y en la comunidad reconocemos y escuchamos la voz y el mensaje del Señor. Pero además de la palabra, de la creación, de Dios, de la comunidad donde estamos todos, también en un cuarto momento en los sacramentos de la Iglesia, reconocemos la presencia del Señor. Cada uno de los 7 sacramentos de nuestra amada Iglesia Católica son portadores de la vida divina. Y tenemos uno que celebramos cada día, la Eucaristía. Qué regalo tan grande reconocer y la presencia del Señor en el momento en que lo comemos, lo comulgamos, lo recibimos, y también cuando se reserva en el tabernáculo sagrario, experimentamos su presencia amorosa de amigo que acompaña y sostiene. Finalmente, además de la palabra, la creación, los otros o la comunidad, los sacramentos de la Iglesia y de manera muy viva la Eucaristía, escuchamos la voz de Dios cuando vivimos en fraternidad, cuando servimos especialmente a aquellos que tienen sufrimientos, y descubrimos que en ese servicio de caridad y compasión frente al sufriente, experimentamos la alegría de la vida de Dios que actúa en nosotros. Pero finalmente, además, 1, de silenciarnos, 2, de escuchar la palabra de Dios en estos 5 espacios teológicos, 3, estamos llamados a cumplir, a obedecer, a guardar en el corazón, ejemplo de María, la palabra del Señor. Y sólo así, cuando la obedecemos, la cumplimos, la vivimos, podremos realizar la última expresión del Evangelio de hoy, cuando dicen: mejor los bienaventurados que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Con razón, Santa Isabel le dice a la Santísima Virgen María: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho, lo que te ha prometido el Señor, se cumplirá en tu vida. Hoy aprendamos a escuchar a Dios, ejemplo de María. Hoy aprendamos a guardar su palabra en el corazón, ejemplo de María. Y hoy recibamos esa promesa de bendición, de bienaventuranza, y seremos dichosos, porque creyendo en lo que el Señor nos ha prometido, así como ocurrió con María, se cumplirá en nuestras vidas. Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá,
ruega por Colombia, ruega por toda la humanidad. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dile sí a Dios con Amén. En Amén Comunicaciones encontrarás un espacio de fe que transforma el corazón y da sentido a cada día. Oración diaria para iniciar y terminar tu jornada en la presencia de Dios. Devocionales a María y a San José, modelos de fe, obediencia, confianza y amor familiar. Santos y enseñanzas que iluminan el camino en medio de la vida cotidiana. Reflexiones para vivir con paz, fortaleza interior y esperanza. Cada vez que dices amén, afirmas: Señor, confío en ti. Así sea, así lo creo. Eso es lo que queremos vivir contigo. Una fe que no se queda en palabras, sino que se convierte en vida. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este canal con quienes amas. Di amén cada día y deja que Dios obre en tu historia.